¿Alguna vez has sentido que amas profundamente a tus hijos y, aún así, parece que necesitan algo más? Te esfuerzas por darles lo mejor que puedes. Trabajas, te preocupas por ellos, intentas acompañarlos en cada etapa y haces todo lo posible por ser un buen padre o una buena madre. Sin embargo, hay momentos en los que siguen buscando atención constantemente, reaccionan con irritabilidad o parecen emocionalmente desconectados. Y entonces surge una pregunta difícil, pero necesaria. ¿Será posible que mi hijo sepa que lo amo, pero no siempre logre sentirlo? Porque existe una diferencia enorme entre amar a un hijo y lograr que ese hijo se sienta amado. Y esa diferencia puede influir profundamente en su autoestima, en su comportamiento, en su seguridad emocional y en la relación que construirá contigo a lo largo de toda su vida. Imagina esta escena. Un padre demuestra amor ayudando a su hijo cada vez que lo necesita. Una madre expresa su cariño mediante abrazos constantes y muestras de afecto. Ambos aman profundamente a su hijo y ambos están convencidos de que se lo demuestran todos los días. Sin embargo, el niño sigue sintiéndose distante, inseguro o necesitado de atención. ¿Por qué ocurre esto? Porque tal vez ese niño no necesita más ayuda ni más abrazos. Quizá lo que realmente necesita es tiempo exclusivo con sus padres. O palabras que reconozcan su esfuerzo. O alguna otra forma de conexión emocional. Los padres están entregando amor, pero el mensaje no siempre está llegando de la manera que el niño mejor lo entiende. Y cuando eso sucede, muchas veces confundimos esa desconexión emocional con problemas de conducta. Pensamos que necesita más disciplina, más límites o más correcciones, cuando en realidad podría estar necesitando algo completamente distinto. Hoy vamos a descubrir una idea que ha transformado la forma en que millones de familias entienden las necesidades emocionales de sus hijos, los 5 lenguajes del amor. En este video vamos a explorar las enseñanzas del libro Los 5 lenguajes del amor de los niños, de Gary Chapman y Ross Campbell, una obra que ha ayudado a innumerables padres a fortalecer la conexión emocional con sus hijos. Descubrirás qué es el famoso tanque emocional y por qué puede explicar muchos comportamientos infantiles que a veces nos preocupan, nos frustran o simplemente no logramos comprender. También conocerás los 5 lenguajes del amor, aprenderás a identificarlos y descubrirás cómo utilizarlos para fortalecer el vínculo con tus hijos, de una manera mucho más profunda. Pero, sobre todo, encontrarás una perspectiva diferente sobre muchos conflictos cotidianos. Porque en ocasiones, el problema no es que nuestros hijos necesiten más disciplina. El problema es que necesitan sentirse amados, de una forma que realmente puedan comprender y recibir. Quédate hasta el final, porque compartiré señales prácticas que te ayudarán a identificar cuál podría ser el lenguaje principal de tu hijo. Es posible que descubras algo que ha estado frente a tus ojos durante años, y que simplemente no habías sabido interpretar. ¿Qué está pasando realmente? El tanque emocional, la necesidad que muchas veces no vemos. Para explicar una de las necesidades emocionales más importantes de la infancia, los autores utilizan una metáfora tan sencilla como poderosa. Imagina que cada niño tiene un tanque emocional invisible, un depósito interno que necesita llenarse constantemente de amor, conexión y seguridad emocional. Cuando ese tanque está lleno, los niños suelen sentirse más seguros de sí mismos, más conectados con sus padres y mucho más dispuestos a cooperar. Afrontan mejor las frustraciones, desarrollan mayor confianza y suelen responder de manera más positiva a la guía de los adultos. Pero cuando ese tanque comienza a vaciarse, las cosas cambian. Visualiza esta escena. Un niño llega de la escuela molesto. Discute con su hermano por cualquier cosa, responde de mala manera y parece buscar conflicto en cada situación. Como padres, nuestra reacción natural suele ser corregir la conducta. Por supuesto, los límites siguen siendo importantes. Sin embargo, antes de corregir vale la pena detenernos un momento y preguntarnos algo fundamental. ¿Qué necesidad emocional puede haber detrás de este comportamiento? Porque muchas veces la conducta es solo el síntoma visible. Debajo de ella suele existir una necesidad mucho más profunda, la necesidad de sentirse visto, escuchado, importante y amado. El libro cuenta la historia de Caleb, un niño que comenzó a mostrar conductas preocupantes en la escuela. Buscaba constantemente la atención de su maestra y parecía cada vez más dependiente emocionalmente. Sus padres estaban convencidos de que existía algún problema de conducta,
hasta que descubrieron algo inesperado. En los últimos meses habían reducido significativamente el tiempo de calidad que compartían con él. Sin darse cuenta, habían dejado de hablar el lenguaje emocional que Caleb más necesitaba. Cuando comenzaron a dedicarle nuevamente tiempo exclusivo, atención genuina y espacios de conexión, su comportamiento empezó a transformarse. No porque hubiera desaparecido mágicamente un problema, sino porque estaban llenando nuevamente su tanque emocional. Y aquí encontramos una de las enseñanzas más importantes de todo este libro. Detrás de muchas conductas difíciles no siempre hay rebeldía. A veces hay desconexión. A veces hay una necesidad emocional que no está siendo satisfecha. Por eso en el libro insisten en una idea que puede cambiar por completo nuestra manera de entender la crianza. No basta con amar a nuestros hijos. Necesitamos aprender a expresar ese amor de una forma que ellos puedan recibirlo y sentirlo. Porque cuando un niño se siente profundamente amado, resulta mucho más fácil enseñarle, guiarlo, acompañarlo y ayudarlo a crecer. Y eso nos lleva a la gran pregunta que recorrerá todo este video. ¿Cómo descubrimos cuál es la forma de amor que más llena el corazón de nuestros hijos? La respuesta está en los 5 lenguajes del amor. Y es precisamente lo que vamos a descubrir a continuación. Antes de continuar, necesitamos aclarar algunas ideas que suelen generar mucha confusión en la crianza. Porque cuando hablamos de amor, todos creemos entender perfectamente de qué se trata. Sin embargo, algunas creencias muy comunes pueden impedirnos ver lo que nuestros hijos realmente necesitan. El primer mito es probablemente el más frecuente de todos. Mi hijo sabe que lo amo. Y tiene sentido pensarlo. La mayoría de nosotros amamos profundamente a nuestros hijos. Trabajamos por ellos, nos preocupamos por su bienestar, y tomamos decisiones pensando en su futuro. Pero el libro nos invita a mirar el tema desde otra perspectiva. No se trata únicamente de cuánto amor sentimos, sino de cuánto amor logra recibir nuestro hijo. Podemos estar expresando amor de una manera que para nosotros resulta muy significativa, pero que para él no tiene el mismo impacto emocional. Quizá yo demuestro amor preparando su comida favorita, ayudándolo con sus tareas o resolviendo problemas para facilitarle la vida. Sin embargo, mi hijo podría estar necesitando algo completamente diferente. Tal vez necesita sentarse conmigo 10 minutos para contarme cómo fue su día. No porque yo no lo ame, sino porque su manera de percibir el amor es distinta a la mía. El segundo mito dice que todos los hijos necesitan lo mismo. Pero basta observar cualquier familia para descubrir que esto no es cierto. Imagina esta escena. 2 hermanos crecen en el mismo hogar, con los mismos padres, las mismas oportunidades y una educación muy similar. Sin embargo, uno busca abrazos constantemente mientras el otro disfruta más las conversaciones tranquilas. Uno guarda cada pequeño regalo como si fuera un tesoro, mientras que el otro parece emocionarse mucho más cuando escucha una palabra de reconocimiento. Esto ocurre porque cada niño tiene una personalidad única, y esa personalidad influye en la manera en que percibe el amor. Por eso lo que funciona maravillosamente con un hijo puede no tener el mismo efecto con otro. El tercer mito afirma que mucho amor malcría a los niños. Esta idea ha acompañado a generaciones enteras de padres. Sin embargo, Chapman hace una diferencia muy importante. El amor incondicional no malcría. Lo que malcría es la ausencia de límites, responsabilidad y guía. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Cuando un niño se siente emocionalmente conectado, suele desarrollar más seguridad, más confianza en sí mismo y una mayor capacidad para afrontar los desafíos de la vida. Un tanque emocional lleno no produce niños débiles, produce niños que se sienten suficientemente seguros para crecer, aprender y enfrentar dificultades. Y esto nos lleva al cuarto mito. Primero disciplina, después conexión. Muchos crecimos escuchando frases como, si le das demasiado cariño, dejará de obedecer o primero que aprenda a comportarse. Sin embargo, la propuesta del libro es diferente. La conexión emocional no reemplaza la disciplina. La fortalece. Cuando un niño se siente amado y seguro, suele mostrarse mucho más dispuesto a escuchar, aprender y cooperar. No estamos hablando de elegir entre amor o límites. Estamos hablando de construir límites sobre una relación sólida, porque la disciplina funciona mejor cuando nace de una conexión auténtica. Y aquí llegamos a una de las preguntas más importantes de todo este video.
Si cada niño recibe amor de una manera diferente, ¿cómo podemos descubrir cuál es la forma que más llena su corazón? ¿Cómo identificamos aquello que hace que su tanque emocional se llene más rápido? La respuesta está en los 5 lenguajes del amor. Y mientras exploramos cada uno de ellos, quiero invitarte a observar a tus hijos con nuevos ojos. Es posible que empieces a reconocer señales que siempre estuvieron ahí. Señales que quizá pasaste por alto porque parecían simples comportamientos cotidianos. Tal vez descubras que algunas de las conductas que hoy te preocupan son, en realidad, intentos de tu hijo por comunicar una necesidad emocional importante. Los autores explican que todos los niños necesitan recibir amor a través de los 5 lenguajes: el contacto físico, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos y los actos de servicio. Sin embargo, normalmente existe uno que tiene un impacto especial, uno que llega más profundo y que parece hablar directamente al corazón del niño. Cuando descubrimos ese lenguaje principal, comenzamos a comunicar nuestro amor de una manera mucho más efectiva. Y lo mejor de todo es que no necesitamos ser padres perfectos para lograrlo. Solo necesitamos aprender a observar con atención, escuchar con más sensibilidad y conectar de una manera más consciente. Comencemos con el primer lenguaje del amor. Uno de los más visibles, pero también uno de los más subestimados: toque físico. Cuando escuchamos la expresión toque físico, la mayoría pensamos inmediatamente en abrazos. Sin embargo, este lenguaje va mucho más allá. Incluye una caricia en el cabello, tomar la mano de un niño mientras caminan, sentarse juntos en el sofá, una palmada de reconocimiento después de un esfuerzo o incluso esos juegos físicos que provocan risas y conexión. Para algunos niños, el contacto físico es una de las formas más poderosas de sentirse amados. Es el lenguaje que les transmite seguridad, cercanía y pertenencia de una manera que pocas cosas pueden igualar. Imagina esta escena. Sofía tiene 7 años y llega de la escuela molesta porque discutió con una amiga. Su madre intenta ayudarla. Le hace preguntas, le da consejos y le explica que mañana seguramente las cosas estarán mejor. Sin embargo, Sofía sigue seria y distante. Entonces ocurre algo diferente. Su madre se acerca, la abraza y permanece unos segundos en silencio. Poco a poco los hombros de Sofía se relajan. Finalmente comienza a hablar y termina llorando en sus brazos. ¿Qué fue lo que cambió? No fueron las explicaciones. No fueron los consejos. Fue la conexión. Para algunos niños, un abrazo comunica más amor que una larga conversación. Si tu hijo busca abrazos constantemente, disfruta sentarse cerca de ti, te toma de la mano sin motivo aparente o busca contacto físico cuando está triste, asustado o necesita consuelo, es posible que este sea uno de sus principales lenguajes del amor. Muchos de estos niños también expresan cariño tocando a quienes quieren. Sin darse cuenta, suelen mostrarnos aquello mismo que necesitan recibir. Y aquí hay algo importante que recordar. A veces creemos que nuestros hijos dejarán de necesitar afecto físico al crecer. Sin embargo, aunque la forma cambie con la edad, la necesidad emocional permanece. Quizá ya no quieran tantos abrazos delante de sus amigos, pero siguen necesitando cercanía, conexión y señales físicas que les recuerden que estamos ahí para ellos. Por eso te propongo una herramienta muy sencilla. Durante esta semana intenta aplicar la regla de los 4 momentos. Ofrece un gesto de afecto al despertar, al despedirse, al regresar a casa y antes de dormir. No como una obligación ni como una técnica, sino como una forma consciente de llenar el tanque emocional de tu hijo. Observa qué ocurre. Muchas veces los cambios son más visibles de lo que imaginamos. Ahora bien, hay niños para quienes los abrazos son especialmente importantes. Pero existe otro grupo que parece guardar algo diferente en su corazón. Son niños que recuerdan durante años una frase de aliento, una palabra de reconocimiento o un comentario positivo que alguien les hizo en el momento adecuado. Hablemos del segundo lenguaje del amor. Palabras de afirmación. Las palabras tienen un poder extraordinario. Pueden fortalecer la autoestima, construir seguridad y despertar confianza. Pero también pueden dejar heridas que permanecen durante años. Para algunos niños, las palabras son la forma más clara de escuchar "te amo". Y no estamos hablando únicamente de elogios. Estamos hablando de mensajes que afirman quiénes son, que reconocen su esfuerzo,
que les transmiten confianza y que les recuerdan que tienen valor incluso cuando las cosas no salen bien. Visualiza esta escena. Mateo llega emocionado a casa con un dibujo entre las manos. Lo sostiene con orgullo porque está esperando una reacción de su padre. Su padre podría decir simplemente, ¡qué bonito!, y continuar con lo que estaba haciendo. O podría detenerse un momento, observar el dibujo y responder, me gusta mucho cómo usaste esos colores. Veo que te esforzaste bastante. El dibujo es exactamente el mismo, pero la experiencia emocional es completamente diferente. Porque Mateo no solo recibe atención, recibe validación. Una de las enseñanzas más valiosas de este lenguaje es que no siempre necesitamos elogiar resultados. Muchas veces necesitamos reconocer el esfuerzo, la perseverancia, la intención y el crecimiento. Imagina otra escena. Una niña está aprendiendo a andar en bicicleta. Se cae una vez, vuelve a intentarlo y se cae de nuevo. Después de varios intentos consigue avanzar unos pocos metros. Su madre podría decir, muy bien, pero también podría decir, me encanta ver cómo sigues intentándolo aunque sea difícil. La diferencia parece pequeña, pero no lo es. La primera frase reconoce el resultado. La segunda fortalece la perseverancia y la mentalidad de crecimiento. Si tu hijo busca constantemente tu aprobación, pregunta con frecuencia si hizo algo bien, sonríe cuando recibe reconocimiento o recuerda durante mucho tiempo cosas que le has dicho, es posible que las palabras de afirmación tengan un enorme impacto emocional en él. Del mismo modo, estos niños suelen verse profundamente afectados por las críticas o los comentarios negativos. Y aquí vale la pena detenernos un momento como padres. Porque todos nos equivocamos. Todos hemos tenido días difíciles y todos hemos dicho cosas que desearíamos retirar. Pero también tenemos una oportunidad maravillosa: convertir nuestras palabras en una fuente constante de seguridad emocional. No se trata de elogiar todo ni de crear una autoestima artificial. Se trata de ayudar a nuestros hijos a verse a sí mismos de una manera saludable, reconociendo quiénes son, valorando sus esfuerzos y recordándoles que son amados, incluso cuando se equivocan. Durante los próximos días, prueba algo sencillo. En lugar de utilizar elogios automáticos como «qué bien», intenta hacer observaciones más específicas. Puedes decir, vi cuánto te esforzaste, gracias por ayudar, me gustó cómo trataste a tu hermano o estoy orgullosa de la forma en que resolviste ese problema. Pequeñas frases como estas pueden llenar profundamente el tanque emocional de un niño cuyo lenguaje principal son las palabras de afirmación. Hasta ahora hemos hablado de niños que sienten amor a través del contacto físico y de las palabras. Pero existe otro lenguaje que hoy parece estar más amenazado que nunca. En un mundo lleno de prisas, pantallas, distracciones y agendas saturadas, algunos niños tienen una necesidad emocional muy específica. Llegamos al tercer lenguaje del amor: tiempo de calidad. Quizá uno de los más difíciles de ofrecer en la actualidad. No porque sea complicado, sino porque exige algo que cada vez parece más escaso: nuestra atención. Si tuviéramos que resumir este lenguaje en una sola frase, sería esta: lo que más necesito de ti es tu atención. No tu presencia física. No estar en la misma habitación. No compartir el mismo espacio mientras cada uno está ocupado en algo distinto. Atención real. Presencia emocional. Conexión auténtica. Este fue precisamente el lenguaje principal de Caleb, el niño cuya historia aparece al inicio del libro. Cuando sus padres redujeron significativamente el tiempo que compartían con él, comenzaron a aparecer conductas que les preocupaban. Sin embargo, cuando volvieron a conectar emocionalmente, su comportamiento cambió de forma notable. Visualiza esta escena. Lucas lleva varios minutos intentando mostrarle algo a su padre. Papá, mira esto. Ajá. Papá, mira. Sí, hijo. Pero mientras responde, sigue mirando el celular. Lucas termina alejándose. Su padre estuvo físicamente presente todo el tiempo. Sin embargo, Lucas no se sintió visto. Ahora imagina la misma escena de otra manera. El padre deja el teléfono. Lo mira a los ojos. Le pregunta qué quiere mostrarle. Escucha con interés. Hace preguntas. Comparte ese momento. Han pasado apenas unos minutos. Pero para Lucas la diferencia es enorme. Porque para algunos niños,
El amor se siente cuando perciben que tienen toda nuestra atención. Y aquí hay algo importante que comprender. Muchas veces pensamos que tiempo de calidad significa organizar grandes actividades. Creemos que necesitamos viajes, paseos especiales o experiencias extraordinarias. Sin embargo, este lenguaje tiene mucho más que ver con la calidad de la conexión que con la actividad en sí. Puede aparecer mientras cocinan juntos, durante una caminata, antes de dormir, jugando un juego de mesa o simplemente conversando en el auto camino a la escuela. Lo que realmente importa no es lo que estamos haciendo. Lo que importa es el mensaje emocional que recibe el niño. En este momento eres importante para mí. Si tu hijo te pide constantemente que juegues con él, busca conversaciones largas, disfruta simplemente estando a tu lado o se siente especialmente feliz cuando pasan tiempo juntos, es posible que este sea uno de sus principales lenguajes del amor. Y quizás aquí encontramos uno de los mayores desafíos de la crianza moderna. Vivimos en una época donde la atención se ha convertido en uno de los recursos más escasos. Estamos físicamente con nuestros hijos, pero mentalmente seguimos trabajando, pensando en pendientes, respondiendo mensajes o corriendo de una actividad a otra. Y no se trata de sentir culpa. Todos vivimos esa realidad. La invitación es simplemente a preguntarnos: ¿cuántos minutos al día recibe mi hijo mi atención completa? Porque para algunos niños, esos momentos son el combustible principal de su tanque emocional. Por eso quiero proponerte una herramienta sencilla. Llamémosla los 10 minutos de conexión. Cada día reserva 10 minutos exclusivamente para tu hijo. Solo 10. Sin celular, sin televisión, sin multitarea y sin interrupciones. Permite que él elija la actividad y entrégale tu atención completa. Puede parecer algo pequeño, pero para un niño cuyo lenguaje principal es el tiempo de calidad, esos 10 minutos pueden significar muchísimo más de lo que imaginamos. Hasta ahora hemos hablado de abrazos, palabras y atención. Pero existe un lenguaje que suele generar confusión entre muchos padres. Porque cuando escuchan su nombre, inmediatamente piensan en materialismo. Sin embargo, su verdadero significado es mucho más profundo. Hablemos de los regalos. Lenguaje del amor número 4. Regalos. Cuando algunos padres descubren que uno de los lenguajes del amor son los regalos, suelen sentirse incómodos. No estaremos fomentando el materialismo. No aprenderá a esperar cosas constantemente. Pero eso no es lo que plantea el libro. El verdadero valor del regalo no está en el objeto. Está en el mensaje emocional que transmite. Y ese mensaje es muy simple. Pensé en ti cuando no estabas conmigo. Imagina esta escena. Una madre sale de viaje por trabajo. Mientras camina por una plaza encuentra una pequeña piedra con forma de corazón. Podría seguir caminando y olvidarla. Pero decide guardarla. Cuando regresa a casa se la entrega a su hija y le dice: la vi y pensé en ti. La piedra no tiene valor económico. Probablemente ni siquiera sea especialmente bonita. Sin embargo, la niña la guarda como un tesoro. ¿Por qué? Porque lo que recibió no fue una piedra. Recibió una prueba tangible de que ocupó un lugar en el pensamiento de su madre incluso cuando estaban separadas. Y eso tiene un enorme valor emocional. Para algunos niños, los regalos funcionan como símbolos visibles del amor. Por eso suelen guardar dibujos, cartas, fotografías, recuerdos de viajes o pequeños objetos que para otros podrían parecer insignificantes. Lo que valoran no es el precio. Es el significado. Si tu hijo guarda cuidadosamente los regalos que recibe, recuerda quién le dio cada objeto, conserva recuerdos especiales o disfruta haciendo regalos a otras personas, es posible que este lenguaje tenga un impacto importante en él. Porque muchas veces los niños expresan amor de la misma forma en que les gusta recibirlo. Y aquí es importante aclarar algo. Un niño cuyo lenguaje principal son los regalos no necesita más cosas. Necesita más significado. Una bicicleta costosa entregada sin conexión emocional puede tener mucho menos impacto que una pequeña nota escrita a mano acompañando un detalle sencillo. Porque lo que llena el tanque emocional no es el valor económico. Es la intención. Es el mensaje. Es el símbolo. Por eso una hermosa herramienta práctica puede ser crear una caja de recuerdos familiares. Un espacio donde guarden fotografías, dibujos, cartas,
entradas de eventos o pequeños objetos especiales que representen momentos importantes compartidos. Con el tiempo, esa caja se convertirá en una poderosa evidencia del amor vivido en familia. Y para algunos niños tendrá un valor emocional incalculable. Hasta aquí hemos descubierto 4 formas distintas de llenar el tanque emocional de nuestros hijos. Algunos necesitan abrazos, otros palabras, otros atención, y otros recuerdos tangibles que representen amor. Pero todavía nos falta un lenguaje muy especial. Uno que muchas veces utilizamos sin siquiera darnos cuenta. Un lenguaje que comunica amor a través de la ayuda, el apoyo y la disposición para acompañar a nuestros hijos cuando más lo necesitan. Y puede ser la clave para comprender a muchos niños que se sienten profundamente amados cuando alguien hace algo significativo por ellos. Llegamos al quinto y último lenguaje del amor, actos de servicio. No estamos hablando de sobreprotección. No estamos hablando de criar niños dependientes. Estamos hablando de expresar amor a través de acciones que transmiten apoyo, cuidado y acompañamiento. Para algunos niños, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Imagina esta escena. Martín tiene una exposición importante en la escuela. Lleva días preocupado porque teme equivocarse frente a sus compañeros. Está nervioso, inseguro y siente que no está preparado. Su madre podría limitarse a decirle, «Tú puedes hacerlo». Y seguramente esa frase ayudaría. Pero decide hacer algo más. Se sienta con él. Escucha su presentación. Le ayuda a organizar sus ideas. Practican juntos varias veces y, cuando termina, le recuerda que confía en él. La exposición sigue siendo responsabilidad de Martín. No hizo el trabajo por él, pero lo acompañó. Y para algunos niños, ese acompañamiento comunica amor de una manera profundamente significativa. Si tu hijo valora especialmente cuando alguien le ayuda, agradece mucho los pequeños favores o suele sentirse especialmente querido, cuando colaboras con él en algo importante, es posible que los actos de servicio sean uno de sus principales lenguajes del amor. Estos niños también suelen expresar cariño ayudando a los demás. Son los que ofrecen apoyo espontáneamente, ayudan a un hermano pequeño o buscan maneras de colaborar cuando alguien lo necesita. Porque, una vez más, suelen dar amor de la misma forma en que les gusta recibirlo. Y aquí aparece un equilibrio importante. Ayudar no significa sustituir. Acompañar no significa resolver. Nuestro objetivo no es evitar que nuestros hijos enfrenten desafíos. Nuestro objetivo es que sepan que no tienen que enfrentarlos solos. Cuando encontramos ese equilibrio, los actos de servicio se convierten en una poderosa herramienta para fortalecer el vínculo sin impedir el desarrollo de la autonomía. Después de conocer los 5 lenguajes del amor, es natural que aparezca una pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es el principal en mi hijo? La buena noticia es que nuestros hijos suelen darnos pistas constantemente. El primer lugar donde podemos mirar es en aquello que más nos piden. Piensa por un momento. ¿Qué suele buscar tu hijo cuando necesita conexión? ¿Te pide jugar con él? ¿Busca abrazos? ¿Quiere mostrarte lo que hizo? ¿Necesita que lo ayudes? ¿Busca conversar contigo? Muchas veces sus peticiones revelan directamente aquello que más necesita emocionalmente. Otra pista importante es observar cómo expresa amor hacia los demás. Imagina esta escena. Una niña encuentra una flor en el patio de la escuela y decide llevarla a casa para su madre. Otro niño corre a abrazar a todos cuando llega una visita. Otro quiere pasar horas conversando. Otro siempre está dispuesto a ayudar. Esas conductas suelen ser mucho más que simples gestos. A menudo son una forma de decir, así es como yo experimento el amor. Y existe una tercera pista que suele ser especialmente reveladora. Observa aquello que más le duele. Algunos niños se sienten profundamente afectados cuando perciben falta de atención. Otros reaccionan con mucha sensibilidad ante las críticas. Algunos se entristecen cuando sienten distancia física y otros se aferran emocionalmente a objetos o recuerdos importantes. Muchas veces aquello que más nos afecta emocionalmente está relacionado con aquello que más valoramos. Sin embargo, es importante recordar algo. No necesitamos etiquetar a nuestros hijos. El objetivo no es decir, mi hijo es tiempo de calidad. O, mi hija es palabras de afirmación. Todos los niños necesitan los 5 lenguajes.
La diferencia es que normalmente existe uno que llega más profundo, uno que llena el tanque emocional con mayor rapidez y que parece hablar directamente al corazón. Y aquí quiero dejarte con una reflexión final. Tal vez este video parecía tratar únicamente sobre nuestros hijos. Pero, en realidad, también trata sobre nosotros. Porque muchas veces amamos a nuestros hijos de la forma en que nosotros necesitábamos ser amados cuando éramos pequeños. Si crecimos valorando las palabras de reconocimiento, tendemos a ofrecer palabras. Si para nosotros era importante pasar tiempo juntos, solemos expresar amor a través de la presencia. Si nos sentíamos amados cuando alguien nos ayudaba, probablemente hagamos lo mismo con nuestros hijos. Y no hay nada malo en ello. El desafío aparece cuando asumimos que ellos necesitan exactamente lo mismo. Porque nuestros hijos no son una copia de nosotros. Tienen su propia personalidad, sus propias necesidades emocionales, su propia manera de interpretar el amor. Y una parte fundamental de la crianza consciente consiste precisamente en aprender a mirar más allá de nuestra propia experiencia para descubrir la de ellos. En amar no solo como sabemos amar, sino como ellos necesitan sentirse amados. Porque cuando un niño se siente profundamente amado, ocurre algo extraordinario. No solo mejora el vínculo con sus padres, no solo aumenta la cooperación, no solo disminuyen muchos conflictos cotidianos, también comienza a construir una imagen más saludable de sí mismo, una imagen que lo acompañará durante toda su vida. Después de escuchar estos 5 lenguajes del amor, ¿cuál crees que habla tu hijo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este video te ayudó a comprender mejor el corazón de tus hijos, suscríbete a Crianza con Amor. Porque aquí no buscamos padres perfectos. Buscamos padres más conscientes. Padres que entienden que detrás de cada conducta existe una necesidad. Y que cuando llenamos el tanque emocional de nuestros hijos, no solo transformamos su infancia, también transformamos la relación que tendrán consigo mismos y con los demás durante toda su vida. Nos vemos en el próximo video.